Senhores, boa noite. É uma satisfação imensa ter todos aqui. E uma satisfação ainda maior ter o professor Roberto Gargarella na Academia Brasileira de Direito Constitucional. Gostaria de chamar o professor Flávio Pansieri, presidente do Conselho Fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, para fazer a apresentação do professor Gargarella nesse momento tão especial para nós. Professor Flávio. Bem, boa noite. Mais uma vez incumbido pelo professor Marco Aurélio Marrafon, nosso presidente executivo, de fazer a apresentação do eminente professor que hoje nos brinda com sua presença. Quero cumprimentar a todos os professores da Academia Brasileira Constitucional, representantes de entidades da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, Tocalabaide, todos os magistrados presentes. Dizer que, para a Academia Brasileira Constitucional, este é um momento muito importante, porque nessa jornada de 18 anos, na tentativa de construção de uma escola de pensamento constitucional democrático, o destino tem nos permitido encontros efetivamente verdadeiros. E verdadeiros na medida em que esses encontros representam, de certo modo, a essência da ideia de pluralidade que o constitucionalismo, que nós acreditamos, efetivamente representa. O professor Roberto Gargarella, que, por sua vez, é professor catedrático, professor titular catedrático da Universidade de Buenos Aires, representa para o constitucionalismo não apenas sul-americano, mas ocidental, um dos eminentes constitucionalistas que tem contribuído para que possamos compreender as diferentes arquiteturas dos constitucionalismos, vamos dizer assim, latino-americanos ou sul-americanos, e percebermos que, de algum modo, estas características de cada um dos constitucionalismos não permitem o extrapolar do sentido de algo essencial, ao menos para esta escola de pensamento, que é o modelo democrático institucional. E essa democracia, por sua vez, passa efetivamente por um elemento de construção de uma vocação substantiva do texto constitucional, mas também um aprisionamento de sentido a partir do procedimento. Pois certamente o procedimento legitima o processo democrático nos momentos de tensão dos países. Vivemos hoje momentos interessantes, ao menos, ou tristes, como, por exemplo, na Espanha, hoje, um grande momento desse debate sobre o constitucionalismo democrático e sobre um modelo federativo previamente instituído. Mas vivemos também em nosso país um exercitar de sentido constante, na medida em que os últimos anos certamente não são anos para que nós possamos comemorar, como, por exemplo, o impeachment de uma presidente, ou a assunção ao poder de um presidente sem nenhuma legitimidade democrática, apesar de democraticamente eleito, mas talvez o procedimento, neste momento do constitucionalismo, é a regra que nos garante ainda um caminhar com um certo sentido e estabilidade institucional rumo às próximas eleições. É exatamente nessa tensão entre um constitucionalismo substancial e o procedimentalismo que a Academia Brasileira de Direito Constitucional tem a honra de receber o professor Roberto Gargarella, que certamente tem contribuído e muito para todo o pensamento constitucional ocidental, para que possamos dar sentido a um modelo de Estado que pressupõe a participação, um modelo de Estado que pressupõe o procedimento como limite, muitas vezes, à participação, mas um modelo de Estado que permite a alternância. Eu tenho afirmado, hoje à tarde participei de uma conferência, via videoconferência, porque meu voo foi cancelado, e eu dizia que a vantagem deste modelo democrático é porque a aparente desordem nos permite a qualquer momento arrumar a casa. Em outros modelos menos democráticos, a aparente normalidade não nos permite jamais alterar a estrutura de nossa casa. E é sobre esta perspectiva de um constitucionalismo certamente emancipador que o professor Roberto Gargarella vem hoje nos prestigiar e tratar sobre estes símbolos que significam o constitucionalismo sul-americano. Eu lhe agradeço mais uma vez a presença e desejo aí que essa seja a primeira de muitas visitas a esta instituição. Muito obrigado, professor. Bueno, muy agradecido, muy obrigado. Me disculpan que voy a hablar en español, pero trato de hablar tranquilo
lentamente para que me pueda comprender, y si no me dicen y trato de clarificar. Antes que nada agradezco a Luis, al profesor Flavio, a la generosidad de todos y a tantos amigos que tengo aquí, que veo, que me complace estar aquí. Me siento muy honrado, muy distinguido por la invitación. Yo quería hacer una presentación sobre el constitucionalismo latinoamericano, que es un tema, un tópico que he tenido siempre conmigo, particularmente en los últimos 10 años. Yo en los años 90 hice mi tesis doctoral sobre el constitucionalismo en los Estados Unidos. Y después empecé a trabajar la misma idea, pero pensando en América Latina. Y ahora estoy en una etapa en donde siento que he acumulado la información básica, he aprendido mucho de las discusiones latinoamericanas. Estoy también en el momento de hacer un balance de eso que he aprendido. Entonces, lo que voy a presentar aquí es una visión primero descriptiva, sintética, de lo que pienso es los rasgos, las características distintivas del constitucionalismo latinoamericano para pensar problemas, críticas que yo veo en lo que hoy tenemos. Por supuesto, para comenzar, decir constitucionalismo latinoamericano es también un problema. Yo voy a decir constitucionalismo latinoamericano, pero soy completamente consciente que distintos países en distintos momentos requieren una atención diferente. Entonces hay algo en parte que es un problema cuando uno hace una generalización. Más, pienso que aún así, aunque es cierto que uno tiene que hacer distinciones, creo que podemos hacer y que en cierto sentido estoy en condiciones de hacer, de país por país. Más, pienso que hay características que son comunes, porque los países latinoamericanos, primero que han estado en mucho diálogo entre unos y otros, y también porque han sufrido problemas comunes, problemas políticos, problemas económicos comunes. Entonces, han creado constituciones más o menos similares, se han ido igualando con el paso del tiempo. Entonces, la primera parte de mi presentación va a ser una presentación, la primera parte más descriptiva, que va a tener como fin pensar qué tipo de constitucionalismo finalmente hemos construido y tenemos hoy. Yo tengo una visión escéptica, un poco crítica. Me interesa empezar a pensar alguna alternativa sobre lo que tenemos, más eso requiere que primero uno tiene una idea más clara de qué es lo que tiene y qué problemas tiene. Entonces, sobre todo la segunda parte de la presentación va a tener que ver con una mirada más crítica de eso que tenemos. Yo creo que, por supuesto, como todas las clasificaciones, son un poco arbitrarias. Yo, en mis trabajos, tengo 2 libros recientes sobre el constitucionalismo latinoamericano. Yo presentaba como 4 grandes etapas de ese constitucionalismo, y sobre todo 2 de esas etapas como etapas claves. La primera etapa es una etapa más experimental, creativa, que es la etapa que aparece después de las primeras declaraciones de independencia, después de 1810. Hay una etapa que denominaría fundacional, que es una etapa desde mediados del siglo XIX a finales del siglo XIX, que creo que es la gran etapa del constitucionalismo latinoamericano. Gran no por buena o mala, gran porque ha sido muy decisiva, ha sido muy influyente. Una de las tesis que yo quiero sostener es que en ese momento, eso que yo denomino el momento fundacional, se establecieron las bases de lo que todavía sigue siendo la estructura básica
de la organización institucional en lo que hace a la organización del poder. Esto ya es decir algo para mí relevante, que es las constituciones latinoamericanas de hoy siguen siendo, en lo que es su organización del poder, herederas, hijas de lo que fue construido en el siglo XIX, con todos los problemas, yo diría el elitismo, el verticalismo, un cierto autoritarismo, lo que voy a subrayar, sobre todo la desconfianza democrática que implicaba el constitucionalismo de esa época. Una tercera etapa a la que voy a referir es la etapa del constitucionalismo social, de comienzo del siglo XX. Esta pienso que es la segunda gran etapa del constitucionalismo latinoamericano, cuando se da forma definitiva a lo que será el esquema de derechos básicos todavía hoy. Y luego una cuarta etapa más vinculada con lo que algunos han denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano. A mí me interesó decir, y después podemos voltar sobre esto, que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el así denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, como que desde su nacimiento ya era demasiado viejo, demasiado parecido a lo que ya se había construido en esas dos grandes etapas anteriores, una la etapa fundacional de mediados del siglo XIX, en lo que es la organización del poder, y la otra, la etapa de la construcción de los derechos sociales a comienzos del siglo XX. Entonces, cuando muchos colegas dicen que, bueno, nació algo nuevo, extraordinario, liberador, emancipador en el siglo XX, hacia finales, yo ya tengo también una mirada más crítica, más escéptica. Pienso que no hay una gran novedad sobre lo que ya estaba. Y lo que ya estaba era además, también anticipo, muy problemático, en todo sentido, tanto en la parte de los derechos como en la parte de la organización del poder. Pero bueno, hago esta presentación muy rápida, y después pienso algunas críticas a eso que tenemos. La primera etapa la transito muy brevemente, voy a hacer una referencia muy breve, porque fue esa etapa de experimentación interesante, al menos en este sentido, que esa etapa primera, digamos así, de 1810 a 1850 más o menos, es una etapa que al menos demostró que había muchos modelos posibles de constitucionalismo, que había muchos caminos abiertos, alternativos. Eso ya también es interesante, porque hoy hay una idea bastante establecida en un punto conservadora del constitucionalismo, que entiende el constitucionalismo más o menos siempre bajo la misma idea: tres poderes, checks and balances, separación de poderes, tres ramas de gobierno, ministerio público, ombudsman, más esencialmente siempre la misma, como si hubiese un solo camino con mínimas variaciones. Interesante porque desde el comienzo de la vida política latinoamericana independiente estuvo claro que no era así, que había muchos caminos posibles, y en América Latina no voy a insistir demasiado sobre esto, más había al menos, yo escribí demasiado sobre eso, tres grandes caminos vinculados con los tres grandes movimientos de pensamiento de la época. Uno vinculado con la Revolución Francesa, un movimiento más republicano o radicalizado. Otro vinculado con la otra gran revolución, entre comillas, de la época, que es la Revolución Norteamericana, un ideario más liberal. Y un tercer gran movimiento, que era un movimiento más conservador, que era más vinculado con la tradición conservadora española o portuguesa. Entonces, esas tres grandes tradiciones, las tres tuvieron mucho impacto en América Latina y mostraban al menos esto, que podía pensarse el constitucionalismo y la creación constitucional de modos completamente diferentes. El modelo, digamos así, norteamericano era muy distinto que el modelo jacobino, de la Constitución jacobina de 1793.
tiene muy poco que ver la Constitución norteamericana de 1787 con la Constitución jacobina de 1793 o de 1795 también. Y también era muy distinto de lo que era el modelo de la Constitución de Cádiz o el modelo, digamos, de conservador de la tradición peninsular, España, Portugal, etc. Entonces, había como ideas muy diferentes y América Latina ensayó, probó muchos caminos alternativos que andar. Eso yo acredito, pienso, es interesante. Ahora, por distintas razones, esa búsqueda inicial un poco caótica se empieza a estabilizar, se empieza a consolidar, esos caminos alternativos empiezan a unificarse y paso entonces al segundo gran momento que sí creo que es ese momento que decía fundacional del constitucionalismo latinoamericano. Y ese momento fundacional yo lo relaciono muchísimo con lo que fue el gran pacto liberal conservador que se da en toda Latinoamérica más o menos en la misma época. En Brasil, por ejemplo, la Constitución de 1891, que en buena medida escribe Rui Barbosa, y que es como una muestra, un ejemplo más, pero un ejemplo muy importante de lo que fue esa búsqueda de encuentro entre liberales y conservadores. Una primera nota sobre el tema es la relación, el vínculo, el pacto liberal-conservador merece ser estudiado más detenidamente porque eran fuerzas que durante décadas habían estado enfrentadas y violentamente, habían estado enfrentadas de modo muy, muy extremo. Hubo mucha muerte en América Latina en nombre de las disputas entre liberales y conservadores, que eran sobre todo disputas sobre la cuestión de la religión, disputas en parte económicas y disputas sobre cómo organizar el poder. Piensen que los liberales imaginaban siempre un sistema como el norteamericano de checks and balances. Los conservadores, en cambio, pensaban un modelo más vinculado con la tradición de la monarquía. Eran dos ideas completamente distintas que eran propias del pensamiento de la época. Y entonces, en todo sentido, también en materia religiosa, conservadores abogaban por una religión de Estado con exclusión de cualquier otra. Si uno lee, por ejemplo, la Constitución de Chile, que era una constitución muy conservadora de 1833, de las constituciones más influyentes de la historia latinoamericana y la más estable de todas durante el siglo XIX, es una constitución completamente conservadora y que afirma una religión de Estado, mucho más que eso. Establece lo que llamaban un código moral, digamos, un ordenamiento de cómo debía ser la vida personal de las personas y las familias, la relación de los padres e hijos, etcétera, etcétera. Bueno, dos modelos completamente distintos. Liberales querían tolerancia religiosa, libertad religiosa, conservadores querían imposición de una religión, conservadores querían el poder monárquico concentrado, territorialmente también centralizado, los liberales querían un modelo más federal, más abierto, más competitivo, querían también, en términos políticos, un sistema de checks and balances. Bueno, lo que hace el pacto liberal conservador desde esa época es muy importante, pero también muy, diría, preocupante. Lo que hace el modo en que se realiza ese pacto entre liberales y conservadores es un modo, diría, muy peculiar. Y las constituciones que se van a hacer en esa época, esas constituciones liberal-conservadoras, van a ser, y yo diría que esto es ya un problema muy serio que se instala para siempre en el corazón del constitucionalismo latinoamericano, liberales y conservadores lo que hacen es escribir constituciones que combinan, como sumando una por encima de la otra, las pretensiones de los liberales y los conservadores. Piensen en la Constitución de Brasil de 1891. Usted encuentra a la norteamericana un sistema de checks and balances,
encuentra un poder judicial independiente, encuentra una lista de derechos, protecciones, digamos, a derechos básicos, más al mismo tiempo encuentra todo lo que los conservadores, o mucho de lo que los conservadores querían. Por ejemplo, en términos de organización del poder, encuentra un presidente que es fortalecido, encuentra intervención federal, encuentra la posibilidad de estado de sitio. Yo diría, aquí hay una clave de lo importante que pasa en el constitucionalismo latinoamericano y también de lo problemático que ocurre en el constitucionalismo latinoamericano, que tiene que ver con esta manera, yo diría, muy preocupante, en que liberales y conservadores pactan haciendo una suma de lo que cada uno piensa. Digo muy rápidamente qué otras cosas se podían haber hecho o se hicieron en otros países de América. Cuando hay una asamblea constituyente en una sociedad multicultural diversa, hay modos distintos de pactar un texto en común. Por ejemplo, yo no tengo ninguna fascinación con el modelo norteamericano, pero cuando liberales y conservadores pactan en Estados Unidos sobre cuestión religiosa, lo que hacen no es una sumatoria de las pretensiones de ambos grupos, buscaron, y eso es la primera enmienda de la Constitución norteamericana, es un buen ejemplo de eso, hacen una síntesis de las pretensiones de ambos o un punto de encuentro más abstracto en el que todos pueden estar de acuerdo. Es muy distinto, por ejemplo, la primera enmienda que dice que ningún grupo, sea protestante, sea anglicano, sea católico, no importa qué, el que gana el poder no puede imponer al otro su religión. Ese es un modo interesante, yo diría, de hacer una síntesis entre las pretensiones de los distintos grupos. ¿Por qué? Porque los distintos grupos pueden afirmar esa misma idea sin resignar nada importante y manteniendo completa consistencia en la Constitución. En América Latina, otra vez, la solución tendió a ser otra, no igual en todos los países, pero la tendencia general en toda América Latina fue, otra vez, superponer las distintas pretensiones. Un caso muy dramático, pero no el único, el de la Constitución Argentina de 1853. ¿Qué hace la Constitución Argentina? Establece en el artículo 2 un estatus especial, un privilegio especial para la religión católica, y en el artículo 14 lo que querían los liberales, que era tolerancia religiosa. Esto es, no buscaron un punto de encuentro, una síntesis entre las pretensiones encontradas, más hicieron una superposición de uno y el otro. Le dieron a los liberales lo que querían, tolerancia religiosa, a los conservadores lo que querían, que era, digamos, un estatus especial a la religión católica. Lo mismo, como contaba en el caso de Brasil, de la Constitución de 1891, en materia de organización del poder. Le dan a los liberales lo que quieren, checks and balances. Le dan a los conservadores lo que quieren, un poder ejecutivo más fortalecido. Este fue el modo, yo denomino el modo de acumulación, de poner una cosa encima de la otra, que ha sido muy típico de América Latina. Yo pienso que ahí hay una idea muy problemática de cómo construir una constitución en un país diverso. Hubo otras soluciones, por ejemplo, México, 1857, cuando no podían encontrar una solución común, liberales y conservadores, lo que hacían era silencio. Por ejemplo, la constitución el tema más importante de la Convención Constituyente en México, 1857, era la religión, pero como no podían encontrar un acuerdo en común, los constituyentes dicen, no decimos nada. Es una manera distinta de decidir, como diría Sunstein, decidir no decidiendo. Bueno, no fue la más tradicional, esa no fue la manera común en América Latina. Desde mediados del siglo XIX, la manera más común fue esta de la acumulación, acumular las pretensiones de los distintos grupos. Anticipo esto entonces, que esa manera de entender la creación constitucional en sociedades plurales es muy problemática. Crea al interior de la Constitución una gran fuente de tensiones. Y este es un tema que
empezó ahí y que se quedó y sigue hoy generando problemas. Adelante vamos a hablar del tema, pero recordemos esto porque es un punto clave de la historia, que digamos, el modo en que se realiza ese pacto liberal-conservador es un modo, yo diría, muy problemático por la manera. No había necesidad de hacerlo de ese modo. No se buscó en la síntesis, no se hizo silencio, sino que se hizo una combinación de pretensiones, demandas que estaban en tensión, que estaban en algunos casos contradictorias entre sí. Y nuestras constituciones incorporaron a su interior esas contradicciones. Ese es el momento, yo diría, clave, fundamental del constitucionalismo latinoamericano. El tercer etapa del constitucionalismo, que es para mí el segundo momento clave del constitucionalismo latinoamericano, es el momento de los derechos sociales. Y ese momento clave tiene un punto fundamental con la Constitución mexicana de 1917. Es la primera constitución en el mundo, antes de la Constitución de Weimar de 1919, que adopta una lista de derechos sociales, pero además es una lista extraordinaria de derechos sociales, una lista muy robusta de derechos sociales. Es como incorporar un código laboral dentro de la Constitución, un ejercicio impresionante en un sentido. Pues también yo pienso que ahí también hay mucho problema. Un problema muy crucial, y ese va a ser un punto muy central en mi presentación también, es que se repite la estrategia de la acumulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura de la Constitución latinoamericana, que era una estructura marcada por ese pacto liberal conservador, ahora pone encima una nueva capa, que es la capa, digamos, vinculada con las demandas sociales postergadas en el siglo XIX, mas lo hace sin cambiar, sin hacer ningún cambiamiento a lo que ya estaba. Esto es, ahora tenemos constituciones que ya eran internamente contradictorias, constituciones liberal conservadoras que estaban en contradicción, ¿se entiende lo que digo? Y ahora, encima de eso, agregamos una nueva tensión porque incorporamos de manera espectacular derechos sociales sin hacer ningún cambiamiento significativo sobre lo que ya estaba, sobre esa estructura. Esto es, agregamos sobre la tensión y contradicción existente una nueva etapa, una nueva capa de tensiones y contradicciones. ¿Por qué? Es perfecto que una constitución incorpore derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, derechos humanos, todo. Pero es importante ver qué hacemos con el resto de la Constitución, porque seguro que eso va a tener mucho impacto y entonces uno podría pensar, debe cambiarse también de manera acorde, debe cambiarse también de manera consecuente el resto de la Constitución si es que uno quiere tomar en serio estos derechos que está incorporando. Y me parece que otra vez en América Latina no hubo esa convicción. Y entonces yo creo que lo que ocurre en América Latina desde comienzo del siglo XX y desde la Constitución mexicana es algo en un sentido espectacular, extraordinario, pero me parece que muy habitualmente, muy comúnmente quedamos fascinados por esta espectacularidad de la incorporación de una larga lista de derechos sociales, mas no miramos, no prestamos atención a lo que no se hizo. Yo pienso que es tan importante lo que hizo el constitucionalismo social latinoamericano en el siglo XX en el área de los derechos, como es importante lo que no hizo en lo vinculado a la organización del poder. La síntesis de eso sería, el modo de resumir esto sería que se preservó una organización del poder hija de, heredera de, dependiente de la tradición liberal conservadora, y al mismo tiempo se incorporó esta magnífica lista de derechos. Pero esto es entonces este ejercicio de autoritarismo por un lado y progresismo democrático por el otro, progresismo social democrático por el otro.
Piensen otra vez en el caso de Brasil o en el caso de Argentina. Brasil en la época de Getúlio Vargas, Argentina en la época del peronismo. Son dos momentos muy parecidos otra vez. Lo que ocurre en Brasil o lo que ocurre en Argentina ratifica lo que había acontecido antes en México, que es, hay una lista bastante espectacular de derechos sociales en el marco de regímenes autoritarios, de regímenes de poder concentrado. Entonces, es idéntico en esencia a lo que había pasado en México. Yo siempre cito al líder político de México en 1917, cuando él fala enfrente de la Convención Constituyente en México, y él dice básicamente, ahora estamos frente a una obra que tiene que ser fundamental, que tiene que cambiar el país, más él le dice muy en claro a los constituyentes en México, ni piensen en cambiar el sistema institucional, ni piensen en abandonar el presidencialismo. Necesitamos todavía el orden de la autoridad, necesitamos todavía el orden frente al caos, frente a la indisciplina. Entonces, necesitamos el poder concentrado en el presidente para mantener el orden frente a la amenaza permanente del caos, de la ruptura. Bueno, esa es también la esencia del constitucionalismo social latinoamericano. Entonces, cuando uno piensa hoy, se cumplieron ahora 100 años de la Constitución de México y hay homenajes en todos lados, sin duda que merece el máximo homenaje. Lo que se hizo en México fue verdaderamente extraordinario. Pero insisto, es tan extraordinario lo que fue hecho como lo que no fue hecho, como lo que se omitió. Fue excelente esa lista de derechos, más fue también impresionante la omisión del cambio en lo que es la estructura de poder. Ahí está lo que luego voy a presentar como la esencia del problema de la sala de máquinas. Se mantiene fechada la puerta de la sala de máquinas en el sentido de que la organización del poder no cambia. Las palancas del poder se mantienen bajo la vieja estructura que era propia del momento elitista, conservador del siglo XIX. Y entonces hago una breve referencia a la última gran etapa del constitucionalismo latinoamericano, que es esta, la del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que está identificada con constituciones como la de Colombia, 1991, Ecuador, 2008, Venezuela, 1999, Bolivia, 2009. Y otra vez, acá pasa algo que es interesante, sobre todo porque luego de una etapa de violencia, de violación masiva de derechos en toda la región, en Brasil también, eso es un poco el producto que genera la Constitución del 88, hay cambios importantes y sobre todo cambios que reaccionan frente al gran drama de lo que había acontecido, que era el drama de la dictadura, el drama de la masiva violación de derechos. Entonces, estas nuevas constituciones muestran sobre todo una gran sensibilidad frente a los derechos de minorías postergadas, de minorías marginadas, mujeres, indígenas, cuestiones de identidad de género, y especialmente, y eso también es muy claro en la Constitución del Brasil del 88, una gran sensibilidad frente a la cuestión de los derechos humanos. La Constitución argentina, otra vez, hace un poco de sobreactuación, de exageración en la materia, incorpora, le da estatus constitucional a todos los tratados de derechos humanos que la Argentina había suscrito hasta ese momento. Esto es, todos los tratados, todas las nociones de derechos humanos, todos los reclamos, de derechos humanos en el mundo que había suscrito Argentina, hoy están en la Constitución. Bueno, otra vez, como en el caso de México, es espectacular. No sé si es bueno, no sé si es interesante. No es malo en el sentido de que en el marco de una cultura judicial, legalista, textualista, está bien tener
direitos declarados en la Constitución. Eu creo, además, acredito que han tenido ya un impacto importante, por ejemplo, la incorporación de derechos o reconocimiento de las comunidades indígenas, sin duda que ya, al menos simbólicamente, han tenido mucho impacto en la constitución, la autoconstitución de la identidad de esos grupos. Eso es importante. Más otra vez, como en el caso de México, es tan importante lo que se hace como lo que se omite. Es tan importante, digamos, la creación como lo que no se crea, como lo que se mantiene intacto. Se mantiene intacta la vieja estructura, se mantiene intacta la vieja estructura institucional, que es, otra vez, la heredera del siglo XIX. Esto es, tenemos constituciones desde entonces que aparecen con dos almas. Una vinculada con el siglo XXI, abierta, democrática, progresista, social, inclusiva, sensible a la cuestión de los derechos humanos, y otra alma más bien reaccionaria, verticalista, autoritaria, elitista, como era típico en el siglo XIX. Y entonces aquí se cierra esa presentación descriptiva que quería hacer, más terminaría diciendo esto de que este nuevo constitucionalismo latinoamericano muestra algunos problemas, algunos ya he dicho, pero uno tiene que ver con algo también mencionado, que es que lo nuevo es demasiado similar a lo viejo. ¿En qué sentido? Y que los dos grandes pilares, las dos grandes columnas del constitucionalismo latinoamericano ya estaban construidas, una a mediados del siglo XIX en la organización del poder. La otra gran columna, los derechos abundantes, robustos, en comienzo del siglo XX. Y lo que hace el constitucionalismo latinoamericano a fines del siglo XX es la reafirmación de esos dos pilares. El sistema institucional sigue siendo básicamente lo que era en el siglo XIX y el sistema de los derechos sigue siendo lo que era a comienzo del siglo XX, reforzado en ambos casos, pero con el problema que implicaba reforzar ambos casos. Entonces, creo que hay un problema de los analistas del siglo XX. Uno tiene que ver con con el modo en que han caracterizado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tiene poco de nuevo. Y otro diría también, me anticipo también, tiene que ver con esa superobsesión que ha mostrado el constitucionalismo regional y los académicos regionales y los convencionales constituyentes regionales con la cuestión de los derechos. Ha habido una obsesión al punto tal que la mayoría de las obras importantes que encontramos hoy en la región son reflexiones sobre los derechos, el enforcement de los derechos, el litigio sobre los derechos, la manera de los jueces pueden reaccionar frente a los derechos que existen en el mundo comparativamente, más nunca una reflexión igualmente profunda crítica sobre la organización del poder. Digamos, el constitucionalismo latinoamericano y la academia jurídica latinoamericana en materia constitucional ha tenido una sobreobsesión con la cuestión de los derechos en desmedro en olvido de lo que debía hacerse en materia de organización del poder. Entonces, voy a digamos, pasar a la segunda parte de la presentación, que tiene que ser más breve, simplemente para marcar algunas notas de lo que yo veo como problemático de la herencia del constitucionalismo, de lo que hemos construido en todos estos años. Insisto, cada constitución de América Latina es distinta de la otra, pero la esencia sigue siendo la misma y es muy parecida en un caso y otro. Por eso es posible hablar de un constitucionalismo latinoamericano. La enorme mayoría de las constituciones latinoamericanas tienen esos rasgos que había definido. ¿Me permitirías señalar algunos inconvenientes que muchos ya hemos sugerido, pero que son propios de ese legado que hoy tenemos, ¿no? Si yo tuviera que hacer eso, un balance de los problemas, de las dificultades que encuentro en una mayoría de constituciones, diría lo siguiente. Primero, y esto ya forma parte de una evaluación personal, tengo razones para decir lo que digo y podemos conversar sobre esas cuestiones
ahora cuando abrimos a debate. Ahora presento un poco dogmáticamente mi visión sobre esos problemas. Primero, yo creo que el gran problema, si tuviera que decir un problema en el constitucionalismo latinoamericano, es que todavía, yo diría es el problema dominante, diría es el filo, el hilo de problema que recorre toda la historia del constitucionalismo latinoamericano y que recorre entera toda la Constitución, es esa señal de desconfianza democrática que sigue estando presente en el corazón del constitucionalismo latinoamericano y habita, mora particularmente en lo que es la organización del poder. Hay esa organización del poder que sigue estando marcada por esa idea de la desconfianza. Si uno piensa no en un autor marginal, sino todos los autores centrales de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina, todos, desde Ruy Barbosa a Andrés Bello en Chile o Venezuela, a Juan Bautista Alberdi en Argentina, a José María Samper en Colombia, todos ellos coincidían en esta, diría, preocupación por limitar los derechos políticos. Todos tenían una similar visión elitista vinculada con quiénes tenían que participar en política, cuáles eran los derechos políticos a distribuir. Juan Bautista Alberdi, el argentino, que es una de las cabezas, uno de los juristas más importantes que tuvo Latinoamérica en el siglo XIX, pero que finalmente en su concepción era muy similar a lo que encontramos en todos los autores otros mencionados, él resumía de modo muy lúcido y también muy preocupante estas ideas. Él decía, él falaba en mediados del siglo XIX, él estaba escribiendo lo que sería luego las bases, su libro se llama Las Bases, de hecho, las bases del constitucionalismo argentino, pero sería un constitucionalismo con mucho impacto en toda América Latina, en toda la región. Y él dice, este es el momento de las libertades económicas a manos plenas, manos abiertas, completas. Necesitamos en este momento, está hablando de 1850, necesitamos plenas libertades económicas, más necesitamos libertades políticas restringidas. Entonces, esa síntesis me parece que es muy característica del pensamiento constitucional latinoamericano de ese momento fundacional. La idea de que todavía no es el tiempo de la libertad política. Interesante, Alberdi, como otros, pensaba, eso ya viene, más falta tiempo. Habrá entonces el futuro constitucionalista que tomar en cuenta esto, más en este momento no. Sin embargo, el sistema institucional no cambió radicalmente. Entonces, Alberdi al menos tenía la esperanza de que el próximo constitucionalismo sería el constitucionalismo democrático, el constitucionalismo de los derechos políticos expandidos. Mas ese sistema institucional no cambió. Entonces, se preservó, se mantuvo ese modelo de la desconfianza democrática, ese modelo de la restricción, digamos, en la participación popular. Otra vez, en el caso de la Constitución argentina, eso quedó explicitado en el artículo 22, que es algo similar a algo que aquí también hay. El artículo 22 dice explícitamente, y eso también es creación de Alberdi, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por intermedio de sus representantes. Ese es un artículo que todavía hoy sigue en la Constitución y sigue siendo citado por los jueces que quieren limitar la participación popular. Dicen, no, hay un freno que es el artículo 22. Eso está todavía incorporado. Como decía, nuestras constituciones se han ido cambiando, incorporando capas arriba de capas. Entonces, hoy nuestra constitución es muchas cosas. Por ejemplo, todas nuestras constituciones tienen cláusulas de participación, de consulta popular o de plebiscito, pero sin cambiar lo que ya estaba. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero entonces, la primera marca preocupante que yo diría, si tuviera que hacer un resumen de las notas distintivas, características y
diría, problemáticas del constitucionalismo regional. La primera sería esta, la marca de la desconfianza democrática. Eso sigue estando al interior del constitucionalismo regional. También diría que seguimos teniendo un sistema institucional, justamente por esta cuestión de que no se ha cambiado lo esencial de la estructura institucional, que está montado sobre una idea de representación política también muy particular y muy polémica, y heredera de la tradición elitista del siglo XVIII. En el primer, digamos, uno de los primeros grandes debates en la historia del pensamiento político moderno, era un debate entre Edmund Burke y un radical, Kruger, en Bristol, en 1774. El debate fue justamente sobre cómo pensar la representación política. Los dos, el más radical y el más conservador, decían cosas de interés y también defendían posiciones con problemas. Burke lo que dijo fue, el representante tiene que ser completamente independiente del elector. Una vez que es elegido, tiene que separarse por completo y pasar a ser el representante de la nación. Él decía cosas que, insisto, eran importantes, pero lo que decía también tenía grandes problemas. Él tenía una visión muy elitista, la imagen que él daba es muy visible. Él decía, el representante es como el médico, y el médico tiene que saber cuál es la enfermedad, la dolencia del paciente, del enfermo. Más, el paciente le tiene que decir dónde duele, cuál es la dolencia, no cuál es la solución, cuál es la cura. Esa era la idea de representación que resumía Edmund Burke. El representante es completamente independiente y es el que decide y es el que tiene la razón porque es el que tiene el conocimiento. El representado, el pueblo, no. Bueno, aquí también hay un punto que es muy importante, porque creo que otra vez esa es la idea de representación que no hemos conseguido remover, que sigue estando en el corazón de nuestras constituciones y que es dependiente de una idea de democracia muy restringida, muy estrecha, que era propia del siglo XIX, del siglo XVIII, un momento, digamos, de democracia restringida. Ahí yo creo que también hay un punto muy importante, porque por supuesto que el ciudadano común en Brasil, en Argentina, no es un teórico de la democracia, pero tenemos intuiciones, convicciones y prácticas que apelan a una idea muy diferente de la democracia. ¿Por qué? Porque asumimos que tenemos el derecho de hacer cosas, de reclamar cosas, de que se nos escuche, de que se nos dé la razón, de que se nos tome en cuenta, de que podemos participar, que nos corresponde, que tenemos ese derecho. En todo caso, la idea de democracia hoy dominante en América Latina, diría, como en casi todo Occidente, es una idea de democracia mucho más exigente, mucho más robusta que la que estaba presente en el siglo XVIII. Y sin embargo, la idea de representación política, de cómo tiene que ser el representante, sigue siendo esclava de esa idea elitista. El contrincante de Burke pensaba que los representantes, por el contrario, tenían que ser siempre dependientes del pueblo que los había elegido. Esa posición también tenía problemas, más lo cierto es que los problemas triunfantes son los otros, los problemas propios de esa visión de representación como separación. ¿Cuál es el problema obvio? Un problema que todas nuestras democracias vivimos, que es la clase política parece completamente independiente, y parece independiente porque es independiente. Entonces, son problemas que no son anomalías o patologías propias de esta época. Son productos esperables, obvios, naturales del modelo que fue elegido. Entonces, cuando hoy en todo Occidente hay una disconformidad democrática, hay esa idea de la democracia no funciona bien, no creo en la democracia, ¿quiénes son los representantes? Eso no es un producto de que hoy tenemos una clase política horrible, que tal vez sí, mas lo que está en el fondo es otra cosa, que es una estructura que fomenta, que está pensada como la estructura de la separación.
Un tercer problema que mencionaría tiene que ver con lo que llamaría la opción por controles endógenos más que exógenos, controles internos más que controles populares. Esa también fue una opción explícita del sistema institucional. Madison, por ejemplo, lo hace explícito en el The Federalist Papers, en la Convención Constituyente Norteamericana, también en la Asamblea, en realidad, la Asamblea Federal, la Convención Federal Norteamericana, y es una opción explícita por la idea de que tiene que haber, sin duda, controles sobre el poder, más los controles podían ser de distinto tipo. Entonces, las ramas más democráticas, los grupos más democráticos, los grupos más radicales, los grupos más republicanos de la época, en Estados Unidos como en América Latina, reclamaban que los controles tenían que ser sobre todo controles populares. Los controles populares existían en toda América, muy particularmente existieron en Estados Unidos, y si no eran concebidos como controles posibles, menciono algunos, no quiere decir que están bien o mal, simplemente menciono descriptivamente: revocatoria de mandatos, instrucciones obligatorias, elecciones anuales, rotación obligatoria en los cargos, town meetings, asambleas comunales, cabildos, un montón de herramientas institucionales destinadas a asegurar un control muy fuerte de los ciudadanos sobre la política, que resultaba de una idea de que el representante debía ser dependiente del pueblo. Mas esa fue la tradición que perdió. La tradición que ganó fue la idea de la independencia del representante y que había que cortar entonces esos puentes entre el ciudadano y el representante. Y entonces el centro de los controles tenía que ser controles endógenos, controles internos, de una rama del poder sobre la otra. Veto presidencial, el impeachment, el poder, digamos, de invalidar una ley, judicial review, todos son controles internos. El único gran control externo que quedó es el voto periódico. Más, eso también es un punto importante, porque en su soledad el voto periódico tiene muy poca fuerza. ¿Por qué? Porque antes, o al menos así se pensaba, la idea era, tiene que haber muchos caminos de contacto entre ciudadanos y representantes que permiten una comunicación permanente y un control permanente. En eso era la idea del representante como embajador o como abogado. Entonces yo lo retiro cuando quiero. No, eso se cortó y el único hilo, el único filo, el único contacto fuerte es el voto periódico. Pero el voto periódico en su soledad puede hacer muy poco. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy deficitaria para escuchar qué es lo que quiere la ciudadanía. Piensen en el caso del Brexit en Inglaterra, del Pacto de Acuerdo de Paz en Colombia. Son manifestaciones finalmente de esa herramienta con todas sus limitaciones. No hay canales de información adecuados, no hay foros de discusión adecuados, no hay espacios donde intercambiar ideas y criticarse mutuamente, no hay modos para establecer matices, esto sí, más esto no, esto de allí un poco más, esto aquí un poco menos. No, es todo ese intercambio brutal en un voto en donde tengo que decir todo que sí o todo que no, sin matices, sin posibilidad de establecer, digamos, diferencias, aquí sí, aquí no, aquí más fuerte, aquí más despacio. Entonces, esa falta de comunicación, especialmente grave para quienes vemos la democracia como democracia deliberativa, otra vez, no es producto de la incapacidad de nuestros representantes actuales exclusivamente, sino es también resultado de un sistema institucional que no quiso eso, que no quiso promover el diálogo y que por el contrario quiso cortar todos los vínculos importantes, todos los puentes, quemar todos los puentes entre ciudadanos y representantes. El único que quedó es el voto, y el voto en soledad tiene muy poca fuerza, muy poca posibilidad de generar una oportunidad de diálogo. Dos puntos más y voy terminando. Uno es el mencionado antes, que es el sistema de checks and balances que tenemos es parte del problema, yo diría,
sobre todo por esto, porque, bueno, por lo menos por esto, y es que es un sistema en donde lo que implica es una opción por controles internos con casi total exclusión de los controles externos o populares. Ahí ya tenemos un problema, porque esto lo que va a favorecer es la creación de una clase política pública, de funcionarios públicos, separada de la ciudadanía. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos otro problema porque el sistema de checks and balances es un sistema pensado, como escribí en algunos textos, es un sistema pensado para la guerra, no un sistema pensado para el diálogo. Es un sistema pensado para evitar o canalizar la guerra civil, lo que era en la imagen de Madison, la guerra entre facciones. El sistema de checks and balances, si algo ha servido, ha servido para evitar la guerra civil entre facciones, y por eso cada grupo tiene formas de veto y de control cruzado, mas no es claramente un sistema para promover el diálogo. Es un sistema creado para evitar la guerra. El objetivo de evitar la guerra de la guerra civil es un objetivo muy importante, pero claramente para quienes defendemos una idea deliberativa de la democracia es también un modelo muy poco atractivo porque no es un sistema que ayude en nada a la promoción del diálogo. Otro tema que también es importante, porque si hoy tenemos oportunidades del diálogo, pero esas oportunidades enseguida se diluyen, otra vez, no es simplemente porque nuestros agentes públicos son malos, que pueden serlo. Tiene mucho que ver con un sistema constitucional, institucional que no ayuda, por el contrario, es hostil a la democracia deliberativa. El punto del hiperpresidencialismo es el último que menciono, pero en esta vertiente. La adopción de este sistema de mezcla, este sistema de acumulación entre lo que querían los liberales del checks and balances y lo que querían los conservadores del presidente fuerte o el hiperpresidente, es una fuente de problemas que podía imaginarse desde el minuto uno. ¿Por qué? Bueno, porque al adoptar este esquema de acumulación en que le damos a todo lo que quieren y le damos los controles que quieren los liberales y la autoridad excesiva que quieren los conservadores, lo que estuvimos haciendo ahí es, con una mano creamos un sistema de controles y con la otra lo rompimos, con la otra lo destruimos. ¿De qué modo? Y la lógica del sistema de checks and balances es que cada rama de poder tiene una capacidad de control equivalente. Entonces es como si tenemos 3 ramas de poder, y entonces en la lógica madisoniana de los checks and balances, el Ejecutivo tiene el veto, el Judicial tiene el Judicial Review, el Legislativo tiene el impeachment, todos tienen herramientas distintas pero equivalentes en su poder. Más, si nosotros lo que hacemos es, a una de las ramas de gobierno le damos una herramienta mucho más poderosa, rompemos todo el esquema de controles desde el minuto 1, aun cuando hablemos de controles, un sistema de controles. Entonces, es como si le damos al Poder Judicial un garrote, al Poder Legislativo le damos un cuchillo y le damos al Poder Ejecutivo presidencial una pistola. Bueno, los 3 tienen herramientas de control, los 3 tienen herramientas de amenaza, pero la herramienta que tiene el Ejecutivo es mucho más poderosa que todas las otras. Entonces, amenaza la ruptura del sistema de equilibrios desde el mismo momento en que comienza a andar. Entonces, ahí yo creo que me quedaría ahí. Y lo que diría entonces es que en estos 200 años de constitucionalismo latinoamericano, hemos hecho muchas cosas importantes, contribuciones como la de incorporación de derechos sociales o derechos humanos que son pioneras en el mundo. Hay mucho de lo que enorgullecerse. Hay muchos autores, juristas, todos los que mencioné, Bello, Ruy Barbosa, Alberdi, Samper, entre tantos otros, Egaña, Lucas Alamán, tantísimos. Son importantísimos. Más también lo que tenemos es que hemos construido un sistema constitucional con demasiadas tensiones internas y no es simplemente decir
bueno, ningún sistema es perfecto, todos tienen tensiones. No, estas son tensiones que amenazan la propia subsistencia del sistema. Y son tensiones, además, montadas en una idea de la democracia muy limitada. Y son tensiones que, además, son capaces de poner en crisis a la propia Constitución. Y el último punto que menciono es este, que también lo había enunciado. Si usted tiene un sistema de organización de poderes muy conservadurizado y una declaración de derechos súper progresista, bueno, usted ha creado un problema ahí, que es un problema muy serio para la salud y para la vida de los derechos sociales. Porque alguien, un progresista latinoamericano podría decir, bueno, al menos hemos cumplido con parte de nuestra misión, que es la creación de un sistema de derechos poderosísimo, de avanzada, progresista. Bueno, pero cuando usted mantuvo una organización del poder tradicional, envejecida, esquemática, usted generó un problema, creó un problema para la propia salud de los derechos sociales. Tomo el caso tal vez más notable de la creación de derechos en América Latina, que es las constituciones de Ecuador o Bolivia. Pienso ahora en la constitución del Ecuador. Y pienso en una de las cláusulas más espectaculares que creó el constitucionalismo latinoamericano en su historia, que es la de los derechos de la naturaleza, el summa causae. Y ese es, uno podría decir, es de lo más importante que se hizo en el constitucionalismo latinoamericano. Quienes hablan del nuevo constitucionalismo latinoamericano es lo primero que dicen, porque es como la flor, digamos, más notable de lo que ha escrito el constitucionalismo latinoamericano en la región. Bueno, ¿cuál ha sido la vida efectiva del summa causae? La que era esperable. El summa causae, como cualquier otro derecho espectacular, en el marco de una organización del poder elitista, en el marco de una organización del poder en donde el viejo poder dominante, o donde al menos el poder de turno tiene la última palabra, produce lo que produjo en Ecuador. La idea del summa causae fue interpretada tanto por los tribunales como por la legislatura como compatible con el extractivismo, compatible con la explotación petrolera, compatible con el uso indiscriminado de los recursos naturales en territorios sagrados protegidos para la reserva indígena, donde vivían pueblos en aislamiento voluntario. O sea, la máxima protección imaginable saltó por los aires cuando el poder establecido tuvo que interpretar qué significa summa causae frente a explotación petrolera en territorio indígena. Nada, esa es la verdad, nada. Y ese nada no es simplemente, otra vez, el producto de representantes y jueces maléficos. No, es producto de haber concebido la creación de derechos sociales progresistas de este modo, que es en completo desentendimiento de qué se hacía con la organización del poder. Cada vez que los ecuatorianos quisieron poner en movimiento una de las cláusulas participativas espectaculares incorporadas en la Constitución, recibieron el veto presidencial. Y eso no es un resultado azaroso, ocasional, es un resultado que tiene raíces estructurales en cómo se creó el poder. Si usted genera montones de herramientas participativas y mantiene o refuerza un ejecutivo superpoderoso, hizo una contradicción que ya se sabe cómo se va a resolver. Porque si usted expande el poder popular, lo que hace en los hechos es limita el poder presidencial. Y si el presidente es superpoderoso, lo último que quiere es que le limiten su superpoder. Entonces, es obvio cuál va a ser la suerte de los grandes derechos participativos si usted mantiene al mismo tiempo un poder ejecutivo superpoderoso. Entonces, otra vez y termino, el constitucionalismo latinoamericano hizo cosas muy espectaculares a lo largo de la historia, pero también muestra problemas estructurales que amenazan sus características más interesantes. Y el no haber pensado nosotros, juristas o abogados o personas interesadas en el derecho constitucional, no haber pensado suficientemente o de modo suficientemente crítico sobre estas cuestiones, el haber sido más complaciente y celebratorio que crítico de lo que se hace en América Latina, también tiene que ver con la responsabilidad de los problemas que hoy tenemos. Bueno, terminaría con esto. ¿Okay?
Só temos a agradecer, professor, essa contribuição aí. Essa semana que estivemos juntos aí foi absolutamente frutífera, começando na UERJ e tudo mais. Senhores, sem maiores delongas, vamos abrir aí para perguntas, questionamentos e tudo mais. Boa noite, meu nome é Igor, eu sou aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, professor, gostaria de agradecer, né, pela palestra, e minha pergunta vai no sentido de como pensar a tese do fortalecimento, né, do poder executivo, constitucionalismo latino-americano, na realidade brasileira, principalmente na recente realidade que a gente viveu o impeachment, enfim, a gente viu uma presidente refém, na verdade, de um poder judiciário, de um poder legislativo, e de um impeachment que teve clara participação do próprio poder judiciário, né? Ratificando um golpe de Estado, enfim, com divulgação de áudios da presidência da República, uma divulgação ilegal. Então, nesse sentido, como pensar de fato esse fortalecimento? Sí, no, es una pregunta importante. Es una pregunta importante y está bien. Yo lo que diría es que no hay mucha diferencia en este sentido, y es que el sistema brasileño muestra hoy, como la mayoría de los sistemas latinoamericanos, y en algún sentido más que otros sistemas latinoamericanos, esa naturaleza que yo describía como de la desconfianza democrática, del elitismo institucional. Entonces uno se hace el recurso de todos los grandes poderes en la América Latina, pero también en Brasil. Si uno piensa el funcionamiento del Poder Judicial, es esencialmente un funcionamiento que tiene ese componente elitista, y eso es compatible con tener jueces maravillosos, y aquí hay algunos, pero no es una cuestión de personas, es una cuestión de estructuras. La estructura es fundamentalmente elitista, y eso es tan común o más fuerte en Brasil que en el resto de América Latina. Entonces, Brasil, como otros países de América Latina, mantiene una estructura de poder, y esto habla de todas las ramas de gobierno, muy elitista. Lo que en todo el mundo conocimos en el momento del impeachment a Dilma, no importa si uno está de acuerdo o en contra, más si cuando todo el mundo escuchamos los testimonios de los legisladores durante el impeachment, bueno, que fue horroroso para cualquiera, pero claramente uno no podía decir, ese es Brasil. Esa es una pequeña parte de Brasil, es una élite que es muy importante en Brasil, pero la sociedad brasileña es muchísimo más y muchísimo más interesante, muchísimo más rica, muchísimo más diversa, muchísimo más plural que eso. Eso parece claro, y eso tiene que ver con esa estructura tremendamente elitista que está en todos lados y también aquí. Entonces, si uno mira eso, el poder ejecutivo hoy en Brasil, el poder legislativo, el poder judicial, ve una ratificación tremenda de ese nivel de distancia, separación y elitismo, ¿no? Bom, boa noite, meu nome é Amanda, eu sou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Y Roberto, me gustaría preguntarte, de acuerdo con que vivimos ahora en Brasil, con los controles institucionales internos y el sistema representativo, si es posible que el pueblo, que la sociedad brasileña, abra la puerta de la sala de máquinas de la Constitución, o tenemos que hacer algo antes para poder abrir la puerta, y ese algo sería utilizar los controles institucionales endógenos para después hacer controles exógenos. Y la segunda pregunta es para pensar una deliberación constante y continua de la sociedad con los poderes, con las instituciones, deberíamos pensar en un poder constituinte contínuo também. Eu quero só complementar também, que isso é uma coisa que a gente discutiu na UERJ, a pergunta dela, que é a questão do seguinte: diante do fechamento da sala de máquinas, como abrir a sala de máquinas? Formalmente, materialmente? É um problema mais sociológico do que jurídico? Enfim. No, sí, son dos preguntas súper importantes. Sí. Sobre la primera parte de la pregunta, yo diría que a ver, digamos, los sistemas de control
endógenos son los que predominan, y esto lo que ha implicado es como el abandono, la ruptura de lo que eran los distintos posibles controles exógenos. El camino que ha dejado a la ciudadanía esa estructura es un camino muy problemático, y piénsenlo en el caso de los derechos sociales que conocemos bien. En lugar de empoderar al pueblo de algún modo, lo que se hace es, cuando se otorga un derecho social, es decirle al pueblo, vaya por el largo camino del Poder Judicial, a ver si lo acepta, a ver si tiene legitimación, a ver si acepta la causa y a ver si le da la razón, y si no se la niega al de arriba y si no se la vuelvan a negar luego. Entonces es un camino para cualquier persona sensata imposible, yo diría es insultante. No porque no tienen que haber controles, no porque no tiene que haber mecanismos internos en el Poder Judicial, sino que, digamos, si la preocupación efectiva del constituyente era la de activar digamos, los derechos sociales de las personas, esto es, hay una preocupación genuina por derecho de vivienda, derecho de educación, bueno, el poner ese tipo de mecanismo, ese camino enorme, tan longo, le convierte al ciudadano en una tarea imposible. El que llega a ganar un caso judicial que viene de un grupo marginado es un héroe, no es un ciudadano, es un héroe. Y se le da una tarea imposible. O entonces, bueno, tenemos ONGs NGOs, de gente muy solidaria, pero no puede ser que los derechos básicos de millones de personas dependen de la solidaridad de nadie, de una NGO, digamos, que necesita financiamiento, de un juez que sea buena voluntad. Entonces, hay algo ahí que es problemático y que es propio del sistema institucional. Entonces, claro, es difícil ver de qué modo se hace otra cosa, pero claramente esto era claro desde el minuto 1 que iba a haber ese problema, que se estaba creando una estructura con ese tipo de obstáculos. Entonces, otra vez yo diría, es insultante para el ciudadano que le prometen derecho de la vivienda, igualdad de salario, y tiene que recorrer un camino infinito para poder concretarlo si la élite política... Ahora, ¿es esperable que el recurso a este camino infinito da lugar a más controles? Yo diría no, no es esperable. Más, la vida política de nuestros países es muy compleja y por suerte no depende exclusivamente del constitucionalismo. Otra vez, no es que el constitucionalismo sea causante de todos los problemas, pero es claramente parte del problema. Y en todo caso, la buena fortuna, la buena noticia es que nuestras sociedades, contra lo que se decía, muestran niveles de participación y de activismo cívico muy fuerte. Y no quiere decir tampoco que el activismo cívico significa, digamos, grandes transformaciones, pero es una expectativa de cambios en un sistema institucional que está tremendamente cerrado, que eso lo vemos todo. Entonces, pienso, o sea, si alguna expectativa hay en la vida de nuestros países, tienen que ver con esto, con que nuestras sociedades todavía hoy tienen un nivel de activismo cívico muy fuerte. Una última nota que también es una nota de optimismo dentro de un panorama en general preocupante, y es que están pasando cosas en todo el mundo, y también en América Latina y también en Brasil, que muestran, yo diría, dos cosas. Muestran, por un lado, la conciencia extendida de que existen problemas, y problemas de un cierto tipo, que tienen que ver con esto que yo llamaba el déficit democrático. Y al mismo tiempo, la aparición de pequeñas apuestas institucionales y salidas y ensayos institucionales destinados, otra vez, no a cualquier cosa, sino a ciertas cosas muy importantes, como tratar de resolver el déficit democrático. Entonces, en alguna de las conversaciones que teníamos en estos días con Luis y otra gente, yo presentaba los ejemplos de las propias audiencias públicas aquí, o digamos, el meaningful engagement en Sudáfrica, o el derecho de consulta previa del convenio 169, o, digamos, distintos mecanismos de salida. Pero es interesante esto, que
esos mecanismos aparecen en todo el mundo y son muestra de cosas importantes. Uno es el reconocimiento de el tipo de problemas, que no es cualquier problema, un tipo de problemas vinculado con el déficit democrático y la necesidad de salidas que vengan a entrar por ahí, que es salidas destinadas a el reforzamiento de una democracia debilitada. ¿Cuánta expectativa podemos tener sobre eso? Y también va por la segunda pregunta que hacían ambos, limitada. ¿Por qué? Porque la estructura dominante establecida es lo suficientemente fuerte como para resistir muchos de estos embates. El transcurso de lo que ha sido la historia corta pero intensa de las audiencias públicas en Brasil o Argentina son una ratificación de eso. La historia del Meaningful Engagement en Sudáfrica es una muestra de eso. La historia conflictiva, pero diría un poco más esperanzadora, del derecho de consulta previa también muestra eso. Pero pensemos en las audiencias públicas. Tienen una potencia extraordinaria, escuchar gente de grupos marginados que nunca escuchamos, ver puntos de vista de gente que nunca vemos, que el tribunal puede acceder a quejas, demandas que nunca escucha. Todo eso es muy importante, pero está todo todavía mantenido en un nivel en una estructura que está marcada por la discrecionalidad. El Poder Judicial hace lo que quiere, cuando quiere, convoca una audiencia pública cuando tiene ganas y no la convoca si no tiene ganas, utiliza lo que se dice en la audiencia pública cuando quiere, cómo quiere y si no quiere en absoluto. Entonces es una apertura interesante que viene como resultado de una presión externa muy fuerte y muy importante, más todavía está marcado por una estructura que está dominada por esta idea de la discrecionalidad, ¿no? Entonces, es una esperanza limitada. Pero esto, creo que, digamos, vemos al menos esa noticia interesante y es, se empiezan a ensayar alternativas de abrir esa compuerta. Y hay, yo diría, alternativas potentes, algunas modestas pero importantes. A veces hemos hablado con algunos colegas que están aquí también, por ejemplo, los cambios que ha habido en Colombia sobre standing, por ejemplo, sobre legitimación, la apertura de la legitimación, el facilitar los costos de acceso a los tribunales. Bueno, son cosas que ayudan a abrir un poco, digamos, pero otra vez, están abriendo lo que es una compuerta dentro del Poder Judicial, que es ese largo camino del que hablábamos. Entonces, dentro de un problema, pero esto, me parece que hay pequeños cambios que se pueden hacer y grandes cambios que se pueden hacer, y estamos viendo eso, que se empieza a experimentar. Y la experimentación es, como diría Marx, ¿no? Algo está pasando, anuncia, digamos, que estamos viendo que otro camino tiene que estar ahí. Entonces, es la conciencia de que empezamos a ver salidas por algún lado y necesitamos la conciencia de una necesidad, ¿no? Y es una necesidad democrática. Entonces, esto, creo que hay un camino a transitar y hoy, en todo caso, para el jurista, la idea es, bueno, pensar, digamos, qué tipo de caminos y los caminos que se abren, cómo leerlos críticamente, ¿no? Esa es un poco la tarea que yo creo que nos queda mucho de nosotros. Professor Roberto Gargarella, a minha pergunta é nessa linha de raciocínio que o senhor está fazendo. Antes de tudo, entretanto, eu gostaria de registrar que é uma honra tê-lo aqui na Academia Brasileira de Direito Constitucional. Eu sou professor, meu nome é André Carias, eu sou professor aqui de mediação na pós-graduação de Direito de Família, mas fui aluno de Direito Constitucional da Federal com a professora Vera Caram. E por tudo que o senhor representa para o direito constitucional na América Latina, não há como deixar de se fazer esse registro, esse grande agradecimento e parabenizá-lo por todas essas reflexões que o senhor traz para os sistemas latino-americanos e a importância que o senhor tem para o direito constitucional na América Latina. Isso é digno de reconhecimento. No que diz respeito ao questionamento, o senhor fala sobre os impactos internos e os impactos cruzados nas reformas. O impacto interno, então,
quando uma reforma gera reflexo tão somente em uma determinada seção, por exemplo, e não se pensa no restante da Constituição. E os impactos cruzados, então, essa preocupação em gerar esse reflexo. Diante de todo esse quadro que o senhor trouxe, pensar hoje em mecanismos de diminuição desse déficit democrático, principalmente do poder judiciário, que é um poder elitizado, inclusive na interpretação do direito. Os diálogos institucionais seriam formas de se amenizar isso, de se tentar diminuir esse déficit democrático. E aí, pensando nos diálogos, importar institutos estrangeiros, tão somente, não seria o caso, porque corremos o risco de repetir erros do passado, como, por exemplo, trazer a cláusula notwithstanding do Canadá e reproduzi-la aqui, talvez não algo que já foi testado no Canadá e não funcionou, e simplesmente a importação de institutos sem levar em consideração toda a nossa estrutura, reproduziríamos uma falha, eventualmente, que enfim, poderia ocorrer. Então, pensando dentro dos mecanismos que já existem nas constituições, tanto brasileira como argentina, os diálogos hoje, eles poderiam ocorrer de uma forma informal, talvez, e aí não tão somente seguindo a linha doutrinária estrangeira, no sentido de esse diálogo ocorrer diretamente através de algum mecanismo judicial, mas, às vezes, por exemplo, como o Supremo tem feito em alguns casos, como no caso recente dos royalties do petróleo, ou no caso da dívida dos estados, em que o ministro Fachin, por exemplo, antes de decidir a dívida dos estados, foi impetrado um mandado de segurança para discutir uma taxa de juros da dívida dos estados perante a União. E aí, então, antes dele conceder a liminar, ou melhor, concedido a liminar no primeiro mandado de segurança, logo em seguida, outros 16 estados da nação impetraram o mesmo mandado de segurança, questionando a cobrança da taxa Selic capitalizada sobre as dívidas dos estados, quando os estados entendiam que teria que ser a cobrança de juros simples, e não juros sobre juros. Basicamente era essa discussão. O ministro Fachin, então, convocou o presidente do Banco Central, convocou o ministro da Casa, chefe da Casa Civil, o ministro da Fazenda, os governadores dos estados, e conjuntamente tentaram buscar uma solução ali, e isso acabou ocorrendo, foi feito um acordo, né, depois entre os estados, suspendeu-se o processo para aguardar a construção desse acordo, e, enfim, ao final, se chegou num consenso, e aí o ministro simplesmente homologou essa avença, esse acordo. E no caso dos royalties do petróleo também aconteceu a mesma coisa. Seria isso uma forma de diálogo? Porque há uma crítica da doutrina que entende que os diálogos não ocorreriam de fato, que seriam monólogos, na verdade, entre os poderes, e o Congresso e o Judiciário não estariam necessariamente, ou os demais poderes, não estariam necessariamente dialogando. Existe essa possibilidade de se buscar uma diminuição desse déficit via essas formas? Obrigado por el comentario, también por la pregunta, que también es importante como todas. Diría dos cosas, una pequeña y una más sustantiva. La pequeña es sobre la cuestión de la importación. Infelizmente o felizmente, lo cierto es que yo creo que el primer minuto de la independencia latinoamericana siempre importamos ideas. ¿Por qué? Porque estamos en diálogo, entre comillas, diálogo permanente, aún desde el momento de la independencia, y siempre, digamos, estamos pensando en instituciones que muchas de ellas ya están inventadas, y bueno, entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es mirar esas instituciones críticamente. No es una defensa ciega de la importación de ideas, sino simplemente ver qué es la alternativa. La alternativa debe ser pensar lo que está a nuestro alcance críticamente, pero siempre lo que vamos a pensar está en diálogo, en vínculo con lo que ocurre en otros lados, y que vamos en una conversación informal desarrollando. Paso al punto sustantivo sobre el diálogo. Para mí la reflexión es esta, que es desde
como decías, 1980, al menos 1882, la creación de la cláusula esa del notwithstanding en Canadá, se empieza a hablar en el constitucionalismo por primera vez de diálogo democrático. Dice, por ejemplo, Mark Tashnet, bueno, el nacimiento del constitucionalismo dialógico nace cuando aparece esta cláusula en Canadá, etcétera, etcétera. Se ha empezado a trivializar la idea del diálogo democrático, vaciar de contenido, como suele ocurrir, ¿no? Se empieza a vaciar de contenido la idea. ¿Por qué? Porque se ve que es una idea atractiva, entonces todos la quieren utilizar, los jueces quieren utilizar. Muy habitualmente los jueces hacen hoy lo mismo que hacían ontem, pero dicen, ahora estamos haciendo diálogo. Y ha ocurrido este proceso de trivialización, ¿no? Por eso, frente a una pregunta como, un cuestionamiento como el tuyo, yo diría, bueno, tenemos que dar un paso atrás, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos interesa del diálogo? ¿Por qué nos interesa el diálogo? ¿A qué pensamos, a qué llamamos diálogo? ¿A qué queremos llamar diálogo democrático? Yo diría, en términos habermasianos, diálogo tiene que ver con una conversación inclusiva, un debate entre todos los que pueden ser afectados. Y lo que me parece que predomina aquí y en buena parte del mundo son conversaciones, en el mejor caso, muy limitadas. El notwithstanding clause es claramente denominar conversación al hecho de que el legislativo, que eso fue la notwithstanding clause, el legislativo le puede decir al Poder Judicial, insisto con lo que quiero hacer por los próximos 5 años, a eso se le llama diálogo, eso es una conversación, uno lo llamaría un diálogo a eso. Eso me parece que es un nuevo golpe sobre la mesa, sobre lo que teníamos. Pero lo peor todavía es que no solamente los mecanismos que estamos viendo son deficitarios en términos de conversación y de diálogo, sino que sobre todo son deficitarios en términos de la inclusión de los más afectados, lo que diría Habermas, ¿no? De los potencialmente afectados. Típicamente, no todos los casos, conozco algunos en las audiencias públicas en Brasil, pero en muchos casos, las audiencias se hacen convocando a superexpertos, a los científicos del derecho o a los grandes líderes políticos. Y eso está bien, pero otra vez, es otra vez la reproducción del diálogo entre élites, y ni siquiera es un diálogo, porque en el caso del Poder Judicial es que se queda con todo el poder discrecional de decidir finalmente. Imaginen esta situación, un padre de familia autoritario dice, bueno, vamos a dialogar, me han convencido, exerzo mi poder de modo muy vertical, muy autoritario, soy muy, autoritario en mi casa, entonces desde ahora vamos a dialogar. Bueno, entonces sienta a todos en la mesa y después se cansa, se terminó. Bueno, un poco el Poder Judicial hace un poco eso, habla cuando quiere, corta cuando quiere, usa lo que quiere, ya está, la solución es esta. Bueno, ¿a eso le llamamos diálogo? Entonces, tenemos que hacer la pregunta a la hora de pensar los diálogos. Yo diría, los diálogos informales, claro que son diálogos, pero depende de qué hablamos. Lo habitual que nos encontramos son, prácticas en donde no hay realmente algo que podemos escribir en un sentido sensato como conversación, y no es tampoco en un sentido modesto una práctica inclusiva. Entonces, si ambas cosas no ocurren, no tenemos ni una conversación efectiva, ni una inclusión efectiva, bueno, yo diría, eso o no lo llamo diálogo o no me interesa en absoluto ese diálogo, ¿no? Entonces, yo pensaría críticamente con esa perspectiva. Entonces, para mirar el lado positivo, cuando en los primeros casos que hubo sobre meaningful engagement o en algunas audiencias públicas se abre la oportunidad de escuchar a los grupos directamente afectados, a las poblaciones más marginales, y se trata de procesar y tomar en cuenta lo que ellos dicen en la solución final, eso digo, eso es prometedor, es interesante, mas se tiene que hacer esto. Si no se hace esto, entonces tenemos lo mismo que antes, y en un punto peor, porque nos presentan como que hay la gran novedad democrática que no existe. Entonces, yo pensaría críticamente con ese aparato, diría.
Buenas noches, maestro. Me llamo Daniel, soy académico de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Es un gran honor poder escucharte. Yo peço perdón por mi terrible castellano. Yo tengo una cuestión muy simple, pero tanto complicada. Básicamente, nosotros en 6 repúblicas en Brasil pasamos por varios momentos de crisis que son desencadeados dentro de la legalidad. Tenemos ahora una reforma política que básicamente da más poderes a los políticos que tienen más poder económico, restringe y crea una cláusula de barrera en un país continental que debe extinguir partidos como PSOL, PCdoB, en otros partidos menores. También es un claro ataque a los derechos de la organización del pueblo. Entonces, mi cuestión es, ¿cómo, en esa condición, cómo mantener la fe en las instituciones y cómo podemos continuar a aprofundar la construcción de la democracia en un Estado como el brasileño, que de fato no es rompido con el pensamiento monárquico? Nosotros acreditamos ainda en un presidente, como o senhor diz, de muito poder, um executivo muito poderoso, que é quase que uma adaptação del regime monárquico, pero agora com a roupagem republicana. E como isso é visto em los outros países de América Latina, porque nós em Brasil não temos o costume de estudar em la graduação los outros países latinos, porque acabamos percebendo que se nós não rompemos com a monarquia, com o pensamento monárquico hasta hoje, em los outros países, quando teve a independência dos países, se rompeu com aquela família monárquica, mas o caudilismo local se manteve. Enfim, é basicamente isso. Graças. Obrigado, Daniel. Una modificación que haría, acordo en general a lo que dices, no concentraría menos en Brasil la crítica en la tradición monárquica que puede estar todavía más en una situación de desigualdad. Y esa situación de desigualdad, que es desigualdad económica, es desigualdad política y es desigualdad dentro de la Constitución también. Ahí los desequilibrios de poder que hay, el elitismo que se consagra constitucionalmente, también, digamos, aparece en Brasil como en otros países. Una primera cosa que diría es, ese problema de la desigualdad es un problema compartido en toda América Latina. Y entonces, tú te quejas con razón del localismo o parroquialismo brasileño, más yo podría decir lo mismo de Argentina, o Estados Unidos podría decir lo mismo del super parroquialismo norteamericano, y es también un problema compartido. Entonces, diría, hay dramas que son dramas comunes. No, sobre cómo mantener la fe no puedo decir nada, pero no, lo que diría es que la historia de nuestros países no es una historia lineal, es una historia, y esto en un punto es decir nada, es una historia compleja, todo es complejo. Es una historia también llena de contradicciones, pero a lo mejor sí dice algo la idea de que tenemos muchas contradicciones, porque al menos ayuda a romper la idea de la linealidad, la idea de que todo es igual y todo permanece igual. No, hay muchos cambiamientos y otra vez, creo que parte de la esperanza que uno puede tener es que nuestras sociedades mantienen un nivel de activismo cívico importante. Años atrás, conversábamos también con Luis antes, uno podía pensar en Chile o propio en Brasil de los últimos años como países
bueno, se decía, es una sociedad de apáticas, que no le interesa la política. La verdad es que es todo mucho más intenso de lo que parece. En la sociedad puede salir a la calle, a veces uno está de acuerdo, a veces no, hay mucho involucramiento. Y ahí en todo caso pondría el punto de la esperanza, esto que decía antes sobre la concepción democrática. Yo creo que uno de los grandes cambiamientos que ha habido entre el pasado y el presente es en que la concepción de la democracia dominante, al menos en la clase dirigente en el siglo XIX, que es la que se instaló en las constituciones, es una concepción de la democracia que hoy es desafiada por la práctica de cualquiera de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque la sociedad está enojada, porque la sociedad está molesta. Y la molestia, por supuesto, es riesgosa. Parte de la creación populista, que no sabemos bien qué es, pero puede tener que ver con ese enojo, con esa molestia. Y ahí yo creo que hay un germen, una nota de esperanza. La esperanza es que hay molestia, y la molestia tiene muchas razones, pero una razón tiene que ver con esa conciencia democrática renovada, que es, tenemos el derecho de que me dé cuenta, de que me responda, de que me obedezca, de que cumpla, de que digamos, sea accountable, que me dé respuestas. Lo que yo digo tiene que ser importante. Eso habla de una conciencia nueva. Entonces es como si tuviéramos instituciones que son como trajes muy estrechos o camisas muy estrechas que ya están rompiendo por todos lados, como el increíble Hulk. Digamos que por la fuerza de una conciencia democrática que excede ese traje muy estrecho. Entonces, ahí yo creo que también hay una nota preocupante por lo que hoy tenemos, ese traje que se rompe, pero interesante, promisorio también, porque se rompe por esa conciencia democrática renovada. Entonces, ahí yo creo que hay algo. Entonces, y bueno, esa conciencia democrática renovada se expresa en todos lados y también al interior de la clase corrupta y elitista. Entonces hay también jueces progresistas, y hay políticos honestos, y hay legisladores que tienen sentido. Bueno, yo creo que la historia es compleja en este sentido interesante, es contradictoria en este sentido también interesante, problemático, más interesante. ¿Dónde reside la última punto de la interesante para mí en esto? Es que hemos ganado en conciencia democrática. Tal vez a partir del horror frente al mirar el pasado. No importa, por lo que sea, pero hay esa conciencia democrática que es esperanzadora. Senhores, mais 3 só e, por favor. Primeiro, professor, é um prazer tê-lo aqui, ouvi-lo. Eu não sei se a pergunta afeta é parecida das últimas perguntas que foram efetuadas, mas o professor falou em direitos fundamentais e nas mudanças da vida aí, né, no final do século XIX e as inclusões das constituições. E me chamou a atenção a pesquisa que uma colega, que é mestre pela Univale, em Ciências Jurídicas, está fazendo a respeito da Constituição do Equador, que é a cláusula 71 que, segundo ela, pelo menos, que se compreende, reconhece a natureza como sujeito de direito. Eu gostaria de ler a cláusula. Eu gostaria da opinião do professor, se acha que isso é uma questão realmente vanguardista, se é uma tendência, ou se é algo mais, vamos dizer, cultural, regional do Equador. Obrigado. Tudo bem, Luiz. Aí você me deixou numa posição desconfortável. Porque sempre que um juiz se apresenta como progressista, ele limita drasticamente seu campo de atuação. Não, qualquer slogan que você apresente em relação ao juiz, você liquida com o juiz de cara, porque você perde totalmente a liberdade de decidir, obviamente. E aí o Roberto sabe bem, né, aquela postura do Cass Sunstein, né, que menos é mais. Então, se você se assume como progressista ou conservador, naturalmente, e realmente uma das poucas vantagens assim, de ser juiz é ter a liberdade de consciência de decidir sem slogans e ir para um lado ou para o outro sem um comprometimento prévio. Isso todos vocês viram ontem no debate no plenário do Supremo Tribunal, como é importante você escapar dos slogans para ter o exercício da liberdade de consciência. Não tem nada mais hostil, né,
a natureza humana do que um juiz julgar contrário àquilo que realmente acredita. Isso realmente é uma coisa muito agressiva, isso faz um mal para a saúde tremendo. Mas, Roberto, assim, primeiro de tudo, ótimo, brilhante, como sempre. Eu te agradeço muito, agradeço ao Luiz, ao pessoal ter trazido o Roberto aqui, que eu acho que foi fantástico. O Roberto sabe da minha posição em relação ao ativismo, ao populismo. Sou um crítico já antigo, eu não gosto desse tipo de atitude, porque é aquilo que você falou, ele esconde uma realidade, ele bota nas sombras, como a Lua, ele coloca nas sombras um outro movimento, é o catatonismo cívico, a inação cívica, isso é muito grave, né, para todos nós. Mas eu estava vendo essa figura aqui durante a tua exposição, essa figura que simboliza a academia brasileira, que ela é a academia do Panteão, em Atenas, na Grécia, e aí lembrei da figura da Ágora, e lembrei da deliberação coletiva e da importância que isso tem, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra idiota foi exatamente extraída do grego desse conceito. O idiota é aquele que não participava da vida cívica, basicamente é isso. Esse era o conceito, porque as deliberações se davam entre 9 e 10 mil pessoas, cidadãos. Então, a minha pergunta é curta e grossa. Com a internet hoje, smartphones, com a informática, com a web, não é possível incrementar a deliberação coletiva, porque eu acredito muito nisso. Eu sou um cético completo em relação às audiências públicas. Quem acompanhou a audiência pública conduzida pelo ministro Gilmar Mendes sobre direito a medicamentos viu que aquilo ali realmente, com todo respeito, foi para inglês ver. Você convida as pessoas que justificam o teu discurso e dá uma aparência de que aquilo foi democrático. Então, realmente, não foi um debate plural. Então, a grande questão é essa. Seria válido o uso da internet, da participação, smartphone, enfim, para as deliberações coletivas? Isso é uma das alternativas possíveis para a geração que está vindo aí. Nós todos estamos numa geração perplexa diante do grau de corrupção no Brasil, então a nossa primeira intuição de todos nós brasileiros é referendar a ideia de algumas vozes malucas hoje no Brasil que, se tomarem posse, no dia seguinte fecham um Congresso Nacional e aí cessam as liberdades civis. Então, nós queremos soluções, nós queremos alternativas, é isso. Boa noite, professor. Eu queria saber como que foi abordado a Constituição mexicana e também o diálogo como um ponto importante, e o que se pode dizer sobre o movimento ou a Revolução Zapatista que está instalada no México. Então, eu queria saber qual é a relação da construção teórica tua com uma teoria crítica dos direitos humanos. E quando eu falo isso, teoria crítica, eu me refiro a uma teoria que negue o universalismo abstrato, uma teoria que considere direitos humanos fora de textos normativos oficiais, e uma teoria que caminhe para um caminho não institucional. Então, qual a relação na tua construção com teorias críticas de direitos humanos? E também, qual a importância de haver predominância uma epistemologia sul-americana ao invés de uma epistemologia europeia, na formação de uma formação constitucional sul-americana? Primero, aprovecho la primera pregunta para saludar a muchos grandes amigos que hacía mucho que no veía. Así que muy contento de volver a ver un gran amigo. No, de la pregunta sobre Internet, ya que mencionabas a Sunstein, que también es conocido, respondería con Sunstein que él escribió 2 libros bien interesantes sobre la cuestión de Internet y muchos artículos. Él escribe demasiado sobre estas cosas. Una idea, como tantas que él tiene, que dice algo importante, después lo repite infinito, pero dice algo importante, es esta idea de lo que él llama el group polarization, ¿no? Que hay algo enormemente potente y es muy claro en las redes sociales, y si uno piensa, por ejemplo, en lo que se llamó no sé, la primavera árabe y las convocatorias por Twitter o por como sea, digamos, en la plaza, y todo eso es espectacular, y entonces
uno simplemente lo celebra. Pero la reflexión de Sunstein y otra gente es que también hay un obvio problema, y es lo que sabemos todos cuando usamos las redes sociales, que es que en las redes sociales tendemos a alimentar lo que ya teníamos pensado de antemano. Entonces nos vinculamos con gente que es cercana y sacamos a la gente que es muy distante, que no nos gusta o que dice cosas que siempre nos generan problemas. Entonces, en términos de debate, yo diría, hay algo otra vez espectacular, la posibilidad de, en una sociedad súper autoritaria, convocar por Twitter a una marcha en la plaza. Esto es espectacular y es fantástico. Más está lo otro también, que las redes sociales tienden a reforzarnos en las creencias que ya teníamos antes de ingresar a las redes. Entonces uno se vincula con gente que piensa similar. Entonces está esa ambigüedad y convivimos con esa ambigüedad. Sobre el zapatismo, una reflexión que haría es que cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y los zapatistas, se hizo algo que era interesante y que prometía cambios constitucionales que tenían que ser discutidos por todos. Y después, el viejo orden institucional, como suele ocurrir en todos lados, pero en México más que en ningún lado, empezó a cerrar las puertas. Por ejemplo, hubo más de 200 decisiones judiciales negando presentaciones de personas vinculadas con el zapatismo para que la reforma no se hiciera del modo fallado que se estaba haciendo. Y el Poder Judicial una y otra vez le dijo que no. Y esto y finalmente el zapatismo se retira de las negociaciones y abandona el trato con el diálogo con el gobierno. Y esto es un poco reflejo de esa conocida historia que a lo mejor en México es más brutal que en otros lados, que es cómo el viejo orden institucional limita la potencia de algunos cambios. Entonces, no, creo eso, que es otra vez un llamado de atención sobre el lugar equivocado en que hemos puesto nuestra energía los juristas constitucionales, que hemos puesto demasiada atención en asignar derechos, muy poca atención en pensar formas de ganar decisión y control en la ciudadanía, ¿no? Thomas Jefferson tenía lo que él llamaba el test del republicanismo, ¿no? Entonces él decía, una institución es más o menos republicana de acuerdo a el nivel de decisión y control que le permite al pueblo. Por eso decía, el Poder Judicial es muy poco republicano. Entonces la idea es esta, creo que nuestras instituciones siguen fracasando en pasar el test jeffersoniano de republicanismo. La última pregunta también es importante sobre la teoría crítica. Yo me considero completamente parte de un pensamiento crítico, porque, digamos, toda la vida he escrito como en desafío a lo que yo entiendo que es el establishment conservador, el establishment elitista, pero luego creo que disentimos sobre cómo definimos la teoría crítica. En un sentido, yo diría más preciso, si lo pensamos en lo que fue la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, yo tengo cierta cercanía por muchas razones, con lo que sería el pensamiento de Nancy Fraser o de Axel Honneth o de Habermas mismo o del viejo Horkheimer en una preocupación por lo que hacen los movimientos sociales, en una mirada interesada en lo que ocurre en la sociedad civil, en la idea de no quedarse exclusivamente del pensamiento abstracto, pero esto, me gustaría ver a qué cosa denominamos teoría crítica, ¿no? Entonces, es un nombre del que muchísimos de nosotros queremos estar cerca, más yo me reivindico completamente como parte de un pensamiento crítico, más para decir, pertenezco a esta escuela, bueno, tendríamos que ver cómo definimos precisamente esta escuela. Muchos de los rasgos que fueron propios de la Escuela de Frankfurt yo reivindico, y otros me siento más lejos, como se puede sentir la propia Nancy Fraser, lejos en el sentido de que tengo, digamos, una aproximación que es
digamos, que tiene una raíz, digamos, en el marxismo y que es crítico de la tradición marxista, dogmática y economicista y unicausal. Entonces, deberíamos ver de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de teoría crítica. Y sobre el pensamiento latinoamericano, sí, yo creo que como tantos, estamos pensando en el constitucionalismo que tratamos de hacerlo de un modo que al mismo tiempo está informado por lo mejor que leemos en la doctrina y al mismo tiempo pensamos a la luz de las prácticas y problemas y dramas que son propios de la América Latina. Y eso me parece que es importante, que es necesario. Lo hacemos del mejor modo que podemos, ¿no? Entonces yo me siento inscripto en ese movimiento que tiene una mirada latinoamericana, pero tener una mirada latinoamericana para mí no es ser ciego a lo que dice Europa o lo que dice el pensamiento anglosajón porque son extranjeros o imperialistas. Yo aprendo muchísimo de lo que dicen un montón de europeos y un montón de norteamericanos, simplemente que no lo absorbo como trago un vaso de agua, lo absorbo críticamente y lo pienso a la luz de la vida latinoamericana. Y me parece, yo reivindico completamente esa actitud, tomar de donde sea lo que sea y mirarlo siempre críticamente, ¿no? Senhores, eu acho que é isso. Né? Já sugamos bastante o professor Gargarella aqui. Agradecer novamente a presença, agradecer a semana inteira. E acho que foi bom para todos. Concordam comigo? Mais uma salva de palmas, professor.